Capitán América, un símbolo de esperanza para Estados Unidos, el cual nació desde la Segunda Guerra Mundial como una experimentación exitosa de un suero para hacer supersoldados, cargando con orgullo el patriotismo del país y ayudando a las causas más nobles para proteger el mundo de alienígenas, ataques terroristas y hasta de otros héroes por tener desacuerdo. Esa es la definición por antonomasia que se nos viene a nosotros a la cabeza cuando pensamos en Capitán América, al pensar en la figura de uno de los superhéroes más populares de todos los tiempos. Pero además en el MCU, el Capitán América ha tenido disputas en sus películas tan grandes que han hecho a 3 de sus películas icónicas dentro de las ya más de 35 historias que nos han contado en este universo en sus series y películas. Ahora, ya con una cuarta entrega de Capitán América y además asentados en una nueva fase dentro de este universo larguísimo, donde cada vez es más difícil innovar y mantener los hilos del universo cinematográfico más largo que ha existido y esté activo actualmente, logra mantener el nivel de El Primer Vengador, El Soldado del Invierno y Civil War. Pues descubrámoslo en este nuevo mundo para el Capitán América. Buena onda verte de nuevo por acá en una nueva opinión recién crítica más de este canal y en otra nueva entrega de Marvel, que sí, este año vamos a tener 3 ni más ni menos, que ya se extrañaba, ¿no? Esa incertidumbre con la que viene de regalo cada nueva entrega de Marvel, o cada serie, o cada cosa que continúa la expansión de este universo. Y por ello, yo te quiero preguntar, para la caja de comentarios, si tuvieras el control de las direcciones creativas, ¿cómo continuarías o qué harías para que el UCM vuelva a tener el éxtasis que tenía por allá en la época de Thanos? Cualquiera que sea tu opinión, yo te estaré leyendo y respondiendo como siempre en la caja de comentarios. Dirigida por Julius Ona, director nigeriano que ha traído películas como The Cloverfield Paradox y Luz, llega con la responsabilidad de dirigir otra nueva entrega de Capitán América en una mediana edad de la fase 5 del universo cinematográfico de Marvel, con un mar de dudas y una división de opiniones bastante extrema entre su propio fandom y el público casual. Y además, no digamos los primeros pasos porque ya tiene un poquito de contexto detrás, pero sí la introducción ahora como en solitario en su película de Sam Wilson como un nuevo líder de, digamos, lo que pueden ser los posibles Vengadores, ¿no? En una nueva entrega de Capitán América en solitario. Vaya responsabilidad. Pero antes de seguir, la hipnosis dice así: tras reunirse con el recién elegido presidente de Estados Unidos, Thaddeus Ross Thunderbolt, Sam se encuentra en medio de un incidente internacional. Debe descubrir la razón detrás de un nefasto complot global antes de que la verdadera mente maestra tenga a el mundo entero viendo rojo. Un nuevo mundo o New World Order. Tenemos de entrada, en esta edición, una nueva trama política, un nuevo reto para el Capitán América, no solo de Sam Wilson en este nuevo universo, sino una situación de preocupación y o intereses a nivel mundial, lo que también podemos llamar un thriller político. Tras el desastre y consecuencias que los Vengadores dejaron y la situación actual del mundo con algo de paz nuevamente y un celestial en medio de aguas internacionales, pero con un recurso valioso para el mundo, el nuevo presidente de Estados Unidos interpretado por Harrison Ford, y sí, el mismo que le ponía gorro a Sam Wilson, a Steve Rogers y a Bucky Burns cuando estaban con él siendo un general, o el mismo que tiene más dentro del MCU de lo que tú crees. Así es, desde Hulk 2009 ahora llega como el líder con más influencia mundial en cuanto a sus decisiones, pero sin ser el villano principal, digamos, de este film. Ya hablaremos de eso. Por otra parte, Sam Wilson, junto a su equipo de soldados, destacando a un pupilo que conocemos en esta película, Joaquín Torres, quien apunta a ser el próximo Falcon, logran meternos de lleno en lo que pareciera ser las misiones de campo en las que interviene el Capitán América, asegurar un paquete robado de Japón que contenía adamantium y que se encontraba en las manos de terroristas dirigidos por Seth Walker, líder de la Organización de la Serpiente, que a su vez servían a un objetivo más alto, una venganza profunda en las sombras que tendría de un nuevo personaje un poco más caricaturesco, el cual es el científico Stearns, interpretado por Tim Blake Nelson.
Ahora, thriller político. Tenemos un montón de referencias a el mundo real de cómo las situaciones políticas en un status quo, en un contexto en donde todas las naciones tienen poder para elegir, afectan, claro, pasando principalmente por Estados Unidos, y que siempre generan un caos. Siempre hay algo que resolver, siempre hay conflictos. Y en esta ocasión, desde la perspectiva de un Capitán América, así como lo hemos visto con el Batman de Robert Pattinson o bien el Spider-Man de Tom Holland, de ser el nuevo, ¿no? En una situación que te puede superar. Sin embargo, en esta ocasión también tendremos adiciones de nuevos personajes que tratarán de ayudar a Sam o bien ser una motivación barra distracción para hacer su trabajo aún más difícil. Y voy a decir una cosa nada más de entrada. Hay que tener cuidado con esto porque esto es Marvel. Si esta película no tuviera nada que ver con el universo cinematográfico de Marvel, si fuera un film aparte, que no represente con los ojos que siempre el espectador ve a un nuevo artículo de Marvel que siempre como que tiene que encajar, ¿no? En esta larga secuencia de más de, como dijimos, 35 películas, y fuera una película aislada de este superhéroe, Capitán América en específico, creo que no se estaría criticando tanto, porque toda la parte de espionaje, toda la parte de tensión política, toda la parte de el actuar del villano y las estrategias que Sam Wilson tiene que desarrollar para tratar de llenar unos zapatos tan gigantes como los que dejó el legado de Chris Evans, y ver al personaje de Anthony Mackie rebasado por ello, está bien, hasta ahí. No obstante, también al ser algo ya visto, no solo en películas de acción políticas o en que requieren, mejor dicho, que están en este mundo de donde comprometen el círculo de confianza del señor presidente, sino que también es algo que ya lo hemos visto en el mismo universo cinematográfico de Marvel. Capitán América, Un Nuevo Mundo es muy Civil War, pero sin la parte de los Vengadores. Los acuerdos de Sokovia fueron una buena excusa para hacer una gran trama que involucrara problemas entre los superhéroes, así como las dualidades con la población y las políticas públicas. En esta ocasión, todo el caos se genera por una razón bastante cutre y simple. Es la venganza de la venganza de la venganza de la venganza que nos lleva a ver cómo Sam maneja esta situación. Esa venganza nos lleva hacia Stern, un científico loco que es la versión que sí tuvo éxito en lo que conocemos como la conspiración de nuestro mundo real, que se le conoce como el MK Ultra. Sí, control mental, algo que no tiene mucha jiribilla, mucha necesidad de construcción y no requiere de un gran esfuerzo para una trama sólida. No que por el contrario sea barata y tiene bastantes conveniencias de guión para que el nuevo Capitán América genere su historia de redención. Una historia de ponerlo como la nueva gran figura, con el aditivo de que él no es efectivamente como Steve Rogers, porque la principal diferencia entre ellos dos es el suero del supersoldado, lo cual es verdaderamente loable de ver en un Anthony Mackie, porque está bien, simplemente está bien como historia de superación a la cual se va enfrentando a un conflicto de intereses y de escala mundial, donde su círculo de confianza se ve comprometido, una situación que sirve para desarrollar y poner en acción todo su arsenal, como lo es su nuevo traje, y regalarnos unas buenas escenas de acción, pero sin ese tinte de emoción de estar viendo algo nuevo. Y verán, en la parte en la que nos encontramos actualmente del universo cinematográfico de Marvel, esta fase 5, con ya tantas historias de desarrollo de personaje o de introducción de personajes, se siente como que este tipo de películas ya no son tan necesarias. Siente como que hacen bulto, hacen montón ahí, y que solo sirven para entretenerte las entre 2 o 3 horas que dure la película. Marvel sigue teniendo un problema de ideas en cuanto a su continuidad por la justificación que siempre tiene que tener del universo tan largo que se construyó y su hilo que se debe respetar. Todo esto aunado a que también se tienen que satisfacer públicos diferentes. El mundo se quedó con la idea de que Marvel murió en Endgame, por lo que significó ese punto y final para el mundo del cine. Sin embargo, no todo tiene que ser así. No podemos utilizar a Endgame o Infinity War como esa vara de medir de que Marvel tiene que apuntar todo a cómo fue y a cómo nos sentimos en ese momento. No, evidentemente, pero sí que la continuidad tiene que tener algo más que ofrecer
que simplemente entretener. Harrison Ford y Red Hulk, bueno, actor élite, Harrison Ford, no tenemos nada que decir ahí, no hay ninguna queja. Sin embargo, lo genérico que es la historia en general resulta sin sabor en todo este camino en el que se va descubriendo poco a poco la verdad y los tintes que hacen desenvolver la prueba de fuego que tiene que enfrentar el Capitán América. No solo para salvar a un amigo, al que el país le debe todo por su servicio, como Isaiah Bradley, sino a enfrentar finalmente una amenaza en forma física de enemigo, me refiero literalmente a un Hulk rojo, él solo, sin suero de supersoldado, sin habilidades especiales más allá de lo que él ha aprendido a lo largo de su experiencia y de la facilidad que le da su traje, como la nanotecnología era al traje de Iron Man, aunado a la responsabilidad, que eso me parece que la película lo hace muy bien, de lo que significa ser el Capitán América y que la gente vea nuevamente esperanza en ti. Esto, aunado al intento de una trama madura parecida a lo que vimos en Falcon y el Soldado del Invierno, hacen que no se sienta para nada novedosa. A final de cuentas, el tema del adamantium, que era un gran atractivo para este film, queda en segundo plano, simplemente como una mención. La trama de la musiquita y el control mental se sienten como amenazas fugaces, las cuales simplemente son para ver las habilidades que tiene el traje del Capitán América, y simples secuencias de acción con cámara lenta y algunas otras destacadas. Pero la construcción de hecho de la batalla final no es mala, no es del todo mala, porque realmente inicia como realmente y se ve cómo puede ser el inicio de las tensiones que pueden generar una guerra entre dos países y un conflicto que va escalando y escalando y escalando. Todo gracias a la consecuencia del control mental y las malinterpretaciones de una nación como Japón. O sea, vemos un Japón contra Estados Unidos entretenido en una mini escala. Sin embargo, esta etapa de acción se desilusiona rapidísimo y termina con la escena final entre Red Hulk y Sam Wilson, con mucha destrucción sí, pero con una resolución bastante cursi y en donde es muy notable ese CGI dudoso del que se hablaba. Aunque solo es en esa parte final. Es simple y no tenemos mucho más que decir de esta entrega nueva del Capitán América. Obviamente de las 4 es la peorcita, está claro. Es un simple capítulo más de una serie cada vez más monótona y alargada de un universo que realmente tiene que cambiar, tiene que ser más creativo, tiene que motivar. Y no tiene que ver con el tema de que nos estamos haciendo más viejos los que empezamos a ver esto desde Iron Man o desde Thor, o desde Avengers o desde Infinity War. Sí, Infinity War ya salió hace más de 7 años. Estamos hablando de hacer una buena historia congruente con la situación actual en lo que se encuentra el UCM con esta última entrega. Este universo lamentablemente demuestra y le da la razón a los fans de que ya todas las nuevas entregas que salgan se sienten como un intento desesperado de centrar una historia que es cada vez más dispersa. Una historia que se involucró en un principio con Kang, luego lo dejó en el aire, luego el multiverso, pero nos siguen presentando focalizaciones en introducciones solitarias de personajes, luego los celestiales por acá, a los mutantes, a los X-Men, pero que todo ello nunca concluye. Y simplemente se generan estas historias para ponerlas en el aire y hacer una colisión de todo, quizás sí, en una esperada Secret Wars, que no lo dudo, será una grandísima película, con fanservice sí, pero ¿a qué costo? Con una destrucción individual en la calidad de sus historias personales. Capitán América 4 nos demuestra la visión de un nuevo mundo, con conflictos a escala global y villanos bastante planos, con unas grandes secuencias de acción y fórmulas repetidas antes ya vistas. Marvel no repunta, sino que cada vez se arraiga más en un limbo en el cual Sam Wilson se va atropellado junto con demás personajes, lamentablemente sin tener la culpa de absolutamente nada. Qué lástima, de verdad, qué triste, de verdad, no, de verdad, qué triste que sea muy complicado levantar un peso muerto que ya viene cargando desde hace muchos años Marvel. Pero bueno, este año hay otras dos esperanzas que pueden levantar esta balanza. A ver, yo digo que si las dos son buenas, la equilibraría la balanza, no que la pueda salvar como tal, porque una película tiene que ser sí o sí buena, y de la otra, que es Thunderbolts, bueno, tiene buenas posibilidades o buenas probabilidades de ser buena, porque a la gente le gusta también, o es más fácil que una película hablando de villanos / antihéroes pueda tener una buena calificación.
o una buena recepción por parte del público. Pero bueno, ya veremos qué pasa con el futuro. Los Cuatro Fantásticos también lo tienen difíciles porque, mamma mía, la última de los Cuatro Fantásticos es un bodrio total. Pero ya veremos qué sucede a mediados de 2025 con Marvel y si repunta o no. Pero bueno, se ve bastante difícil. Yo por eso, y por todo lo dicho, a esta nueva entrega de Capitán América 4, yo le doy 2 estrellas como calificación personal. Y sin duda es una película palomera.